Inicio grabación. Bueno, yo como título le puse Teoría de situaciones didácticas. Y para comenzar vamos a hablar de una problemática que en general aparece en las charlas entre profesores de matemática o de investigadores en educación matemática. Crean momentos en los que nosotros conocemos como momentos de reflexión. Es decir, cuando nos sentamos y nos ponemos a criticar nuestras propias prácticas, que criticamos qué ocurre con la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos, qué evaluación vemos. Uy, eso, banquen que vamos a aceptar a el ingresado. Y por eso el libro Lo Mejor, estos son fragmentos de los diferentes capítulos del libro de Mabel Paniza que les comenté hace un ratito, donde en parte se comparten ciertas reflexiones de docentes en investigación. Una de las cosas que más surge, o una de las ideas muy fuertes que surge entre profesores de matemática y en la gente en particular cuando critica lo que se enseña o lo que no se enseña en matemática, es el tema del sentido. Por ahí no tanto en el nivel inicial, pero si uno escucha en el nivel primario, en el nivel medio o universitario, muchas veces escucha que la gente pregunta: ¿y a mí para qué me enseñan esto? ¿De qué me va a servir? ¿Para qué yo quiero saber supresión de paréntesis, corchetes y llave, o el cuadrado del binomio, o polinomios, si yo no me voy a ir a la verdulería y utilizar polinomios para comprar un kilo de papa, o no voy a utilizar el algoritmo de la división para pagar una boleta de luz? Entonces, bueno, ahí aparece el tema de que muchas veces nosotros los profesores de matemática no sabemos encontrar el sentido, y los alumnos no le encuentran el sentido a para qué aprenden ciertas cosas en matemática. ¿Sí? Acá tenemos un Homero que piensa, que muchas veces somos nosotros, decir, bueno, ¿cuál es el sentido de ciertos contenidos en matemática? Este sentido estaría relacionado en cuanto a su planificación cuando ustedes dicen, bueno, yo en la clase con mis alumnos lo que quiero trabajar es, bueno, no sé, números. Ajá, sí, bueno, ¿y con qué sentido? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué es lo que estás pensando hacer con eso? Entonces, solemos decir que la palabra sentido parece estar cada vez más presente en las preocupaciones de los docentes acerca de la enseñanza de la matemática, y se abre una interrogante: ¿cómo lograr que los alumnos encuentren el sentido de la actividad matemática? Capaz que ustedes algunas frases que van a leer acá van a decir, pero esto es más para el nivel más alto. Y sí y no, porque acuérdense que no tenemos que subestimar la capacidad cognitiva del alumno. Por más que pensemos que sean chiquitos, que estén en una sala de 5, en una sala de 4, son chicos que tienen ya mucho conocimiento en su cabeza, aunque no sea un conocimiento alfabetizado, o que a lo mejor nos encontremos con chicos que no sepan ni escribir su propio nombre, o que no conozcan los números. Son chicos que ya tienen un lenguaje, que ya tienen un medio de comunicación, que saben manipular herramientas, elementos tecnológicos, sea computadoras, tablets, celulares. Entonces ya estamos hablando de chicos que tienen un gran bagaje de conocimiento, y nosotros, en cuanto a lo que vamos a planificar, lo que vamos a decidir, el sentido que le vamos a dar al conocimiento matemático que queremos enseñar, tiene que estar relacionado con las estructuras cognitivas que tiene el alumno. Para eso ustedes tienen un periodo previo de observación para conocer al alumno, para escucharlos hablar, para ver cuáles son sus intereses al jugar o charlar con ellos, que les va a permitir a ustedes hacer una selección, eso que habíamos hablado anteriormente del momento de la transposición didáctica, cuando uno selecciona los temas del diseño curricular para llevarlos a una planificación áulica.
Entonces, en general, esto pasa sobre todo, pasa en el nivel inicial también, los alumnos operan mecánicamente. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, vamos a contar los juguetes que hay en el salón. Y el chico cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esa es una operación mecánica. No le estamos atribuyendo un sentido. Vos decís, bueno, pero yo logré que el chico aprenda a contar. Sí, pero ¿cuál es el sentido de que el alumno cuente, aprenda a contar? ¿Para qué? Y bueno, a lo mejor si vos encontrás que el sentido es que aprenda a contar para que más adelante el alumno aprenda a sumar, o cuando estás hablando de contar, vos ya estás diciendo que el alumno en parte está aprendiendo a sumar porque sabe que si tiene un autito más otro autito, suma una, dice, bueno, cuenta 1, 2, está sumando. Está haciendo 1 más 1, 2. O sea, esa idea después la puede retomar un docente en el ciclo de la EGB, de la primaria, y puede decir, bueno, ¿se acuerdan cuando ustedes contaban un auto y otro auto? Bueno, eso es 2. Es la operación 1 más 1 igual a 2. ¿Sí? Inclusive los chicos pueden aprender a sumar en el nivel inicial. No alfabetizarlos, definir suma ni nada, pero nosotros podemos hablar de sumas, inclusive de restas, inclusive de divisiones con juegos. Entonces ahí nosotros estamos buscando el sentido. Cuando ustedes planifican sus juegos, tienen que dotarlos de ese sentido. ¿Sí? Esto por ahí hace un poco de ruido, hace que sea un poco más difícil el planificar. Por eso acá, por ejemplo, encontramos un Homero que se va escondiendo porque le da miedo la situación. Ahora bien, con la palabra sentido intentamos iluminar fenómenos, procesos de aprendizaje, de enseñanza, y que el término se vaya incorporando de manera coherente al lenguaje de los educadores. El sentido básicamente a nosotros nos va a definir el por qué voy a enseñar. Entonces, cuando planificamos y armamos por ejemplo, podemos hablar de objetivos, de propósitos generales. Saber cuál es el sentido de la actividad matemática o el del conocimiento matemático a enseñar nos va a permitir mucho más poder redactar objetivos y fundamentos que tengan un poco más de lógica, ¿sí? Traigo este ejemplo no por algo personal, simplemente porque salió ese día, porque se habló. No me acuerdo quién lo había dicho, pero dijo que un objetivo podría ser aprender los lados de una figura. Y ese, por ejemplo, ese objetivo, más allá de si está bien o mal redactado, no tiene sentido. ¿Cuál es el sentido de aprender los lados de la figura geométrica? Ninguno. Entonces ese objetivo no se puede redactar, ¿sí? Entonces tenemos que pensar cuál es el sentido de la actividad matemática para poder redactar esos objetivos, esa fundamentación y poder planificar de manera correcta. Entre algunos autores que vamos a citar dentro de nuestro material tenemos a Brousseau, Vergniaud, Duval, quienes son colegas matemáticos que forman parte de esta escuela genial que es la escuela de la matemática francesa. Brousseau es quien define el sentido del conocimiento, Vergniaud es el que define el sentido de un concepto y Duval define las diferentes componentes del sentido en una proposición. Una proposición, por las dudas claro, es toda aquella oración declarativa de la que nosotros podemos establecer su valor de verdad, es decir, si podemos decir si es verdadera o falsa. En matemática la mayoría de las definiciones son proposiciones, verdaderas por supuesto, porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, Catalina, planificas en base a la teoría de juegos. Y bueno, de eso podemos establecer si es verdad o no, viendo cómo lo planifica. Eso es una proposición. Podemos decir si algo es verdadero, si es falso. ¿Qué no es una proposición? Cuando hacemos una pregunta, una expresión declarativa, esas no son proposiciones. Entonces en matemática estamos llenos de proposiciones. Cuando decimos, por ejemplo,
un cuadrado es una figura geométrica que tiene los 4 lados y ángulos congruentes, entonces decimos, esa es una proposición y podemos establecer si es verdadera o no. Bien, en cuanto a los objetos de conocimiento y las representaciones, yo les pregunto, ahora si pueden abrir su micrófono y contestarme, ¿qué tipo de número es 18/3? Cualquiera de ustedes que me pueda contestar, ¿qué tipo de número es 18/3? Que ustedes lo conocen. ¿Qué tipo de número es? ¿Nadie se va a animar a responder? No les estoy evaluando, chicas, pueden participar. Fracción. Es una fracción, es un número racional. Ahora si yo te digo, ¿cuánto es 18 dividido 3? 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3. No haga esto. ¿Cuánto es, chicas? No, no importa, no se preocupen, queda entre nosotros, dijo el que va a publicar el video por todos lados. ¿Cuánto 3 es? por 6, 18. 3 por 6, 18. O sea que 18/3 en realidad no es una fracción, es una división, ¿no es cierto? 18 dividido 3 es 6. O sea, los alumnos dicen, esto es una fracción, esto es una fracción. Pero en realidad no es un número racional, es un número natural, porque 18 dividido 3 es 6. Entonces, cuando hablamos de las representaciones, en términos generales, se trata de una primacía de la forma sobre el contenido que produce una identificación del objeto de conocimiento con su representación. ¿A qué hago referencia con esto? Tomé este ejemplo que es más de primaria, pero que, bueno, me gustó cómo lo encaraba el libro, por eso lo retomé. Cuando nosotros hablamos de representaciones, por ejemplo, le decimos a los chicos, bueno, vamos a jugar a ese juego que, yo no sé el nombre de los juegos, pero vieron el que tiene en la cajita donde tiene una estrella, un cuadrado y un círculo. Y tienen los objetos que tienen que ir introduciendo dentro de esa cajita. Y por supuesto, el que tiene forma de cuadrado va a entrar en el cuadrado, el que tiene forma de círculo va a entrar en forma de círculo, el que tiene forma de estrella va a entrar por estrella. Entonces, cuando nosotros le decimos al chico, bueno, la actividad va a ser ubicar todos esos objetos dentro de la caja, el chico está generando una representación porque va a mirar, acá tiene un cuadrado dentro de la cajita y va a buscar una figura que se asemeje a ese cuadrado. Entonces el chico tiene una representación del conocimiento, un objeto bien en concreto, porque él va a hacer la comparación entre ese cuadrado que tiene en la tapa de la caja y el objeto que tiene fuera. Entonces va a generar una biyección, es decir, va a tomar ese objeto en forma de cuadrado y va a ubicarlo dentro del cuadrado. Entonces ahí el chico está teniendo una representación de un objeto matemático, que nosotros más adelante, los profesores de primaria, de secundaria, toman esas representaciones ya adquiridas por el alumno, por el chico, y las van a seguir complejizando. Las figuras geométricas como cuadrados, rectángulos, triángulos, después pasan a ser figuras de 3 dimensiones y sus análisis, sus modelizaciones terminan siendo formando parte de un campo de conocimiento matemático súper complejo. Yo les puedo decir, por ejemplo, que nosotros con otros 4 profesores de matemática, hace 2 semanas estamos peleándole un problema de modelización donde lo único que tuvimos que hacer es armar una caja. Armar una cajita con papel y sacar las medidas y demás. Y bueno, para una tarea, para una licenciatura, estamos tratando de encontrar una fórmula para esa caja. Y hace 3 semanas venimos peleando tratando de encontrar ese modelo y no lo podemos sacar. O sea, desde lo más simple a una representación, nosotros podemos llegar a matemáticas avanzadas. Entonces la selección de representaciones tiene que ser fuerte, importante, sobre todo cuando uno trabaja con el material en concreto. Bueno, acá podemos hablar de que una idea que
que propone Freck en el año 1974, donde él establece que la inclinación bastante extendida actualmente de no reconocer como objeto lo que no puede ser perceptible con los sentidos induce a tomar signos numéricos por los números. ¿A qué hace referencia con esta idea? Muchas veces los objetos matemáticos o las ideas matemáticas no son palpables. Un cuadrado yo lo puedo ver, un rectángulo también en alguna casa, en una ventana, en una puerta, una baldosa. Ahora nosotros el número 2 no lo vemos, no lo podemos tocar. Lo escribimos en una hoja, pero no lo palpamos, no lo vemos. Es decir, esto habla de la naturaleza de los objetos que no son perceptibles mediante los sentidos. En ese caso, por ejemplo, podemos decir que el numeral 2 no es el número 2, sino una representación del número 2. El dibujo de un cuadrado en una de las infinitas representaciones del cuadrado como objeto geométrico. O sea, yo puedo decir una baldosa tiene forma cuadrada, una ventana tiene forma rectangular, pero en realidad son representaciones de objetos matemáticos puros, de objetos geométricos en este caso. ¿Me van siguiendo más o menos hasta acá o ya les generé un mareo? ¿Ya me abandonaron más de la mitad la reunión? ¿Se entiende más o menos de lo que estoy hablando o no? Sí, se entiende, profe. Si hay algo que ustedes no entienden o les queda repiqueteando en la cabeza, me paran y me preguntan, ¿sí? Bueno, debemos reconocer que los conceptos, las propiedades de los objetos matemáticos y las representaciones que se utilizan en la matemática son como campos separados. Es decir, yo cuando digo, bueno, le voy a enseñar a mi alumno, vamos a trabajar un juego para que los chicos aprendan a contar, tengo que tener en cuenta el concepto de cardinalidad de un conjunto, tengo que tener en cuenta qué es contar, cuáles son las leyes del conteo, cuáles son las propiedades y recién ahí ver cuáles son las representaciones que se pueden utilizar en matemática, para recién ahí llevarlas a un juego. Es decir, esto es lo que por ahí ustedes me escucharon varias veces. Si vos vas a planificar una actividad, bueno, podés tener dudas sobre el concepto matemático que estás enseñando. Porque si vos tenés dudas sobre el concepto matemático que estás enseñando, ¿cómo lo vas a planificar correctamente? ¿Cómo lo vas a pensar correctamente? Por ahí en un nivel inicial no va a pasar que el alumno te tire una pregunta que te pueda llegar a descolocar. Pero ha pasado. Yo tengo compañeros que en su residencia el alumno le preguntaba cosas y él les quedaba mirando como porque no lo habían estudiado bien el concepto o desconocían alguna de las propiedades de los objetos matemáticos y las representaciones eran débiles. Entonces, si yo voy a estudiar, por ejemplo, bueno, yo quiero enseñar figuras geométricas, tengo que estudiar los conceptos de cuadrado, triángulo, rectángulo, circunferencia, círculo, lo que sea. Tengo que estudiar las propiedades. ¿Qué son las propiedades? Bueno, que una, por ejemplo, podría decir las diagonales de un cuadrado y de un rectángulo se encuentran en un punto que está en el centro de la figura. La circunferencia y el círculo, la circunferencia es el contorno, el círculo es todo lo que está dentro más el contorno. Y después tengo que pensar en las representaciones cuando lo llevo a un juego. Por ejemplo, creo que no me acuerdo qué grupo de chicas me había hablado que tenía pensado armar una red o armar algo así como figuras de colores, donde los chicos, estoy hablando de lo que es una de las actividades del merendero, donde los chicos iban a tener que trepar por la red, encontrar objetos, seleccionar que sean del mismo color y después contar y que el juego lo podía ganar aquel que armaba primero un muñeco de colores. No me acuerdo, una cosa así creo que habíamos hablado la vez pasada, no quiero irme por las ramas, pero era algo similar a eso. Entonces, ahí tiene que estar en juego esto de, bueno, ¿cuáles son los conceptos que se trabajan en ese juego? ¿Cuáles son las propiedades de las figuras que vos vas a trabajar? Y recién ahí viene la representación. Va a estar muy complicado que uno piense al revés. No podemos pensar primero en la representación, después en el concepto y después las propiedades, sino al revés. Los conceptos de la transposición didáctica yo los voy a obtener desde la observación del diseño curricular.
Una vez que tengo el concepto, porque el concepto no es más que la palabra y la definición, estudio las propiedades de ese objeto matemático y recién a partir de ahí puedo pensar en las diferentes representaciones. Concepto, los números del 1 al 10. Bien, ¿cuáles son las propiedades? Si pienso en el 1 hasta el 10, cada número tiene su consecutivo. ¿Cuál sería una representación de esto? El tejo. Empiezo en el cielo, después paso al 1, después paso al 2, al 3, al 4, al 5, así hasta llegar al 10 y terminar el juego. Esa sería la representación. ¿Se entendió lo que quise decir? ¿O lo vuelvo a explicar? Sí, profe, se entendió. Yo, por ¿Seguro? lo menos. ¿Seguro? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ir pasando un poquito. Esta es la definición de sentido de Brousseau, que esto bueno lo pueden estudiar después. Los saberes matemáticos que Brousseau considera necesarios para entender el sentido son los saberes del edificio matemático, los saberes relativos al aprendizaje y los saberes didácticos, que muchas veces hablamos como si fuesen lo mismo didáctico y aprendizaje. La didáctica está más enfocada en la enseñanza, sí, que forma parte del proceso. Enseñanza-aprendizaje es un proceso, pero la didáctica por ahí se preocupa más por el cómo, qué y cuándo enseñar. Entonces, yo cuando voy a buscar un objeto matemático con el objetivo que el alumno aprenda, tengo que tener incorporados ciertos saberes para darle sentido a esa situación. ¿Qué son? Los saberes matemáticos, ¿sí? Por eso acá habla de los saberes del edificio matemático. Esta es como una metáfora porque se supone que la matemática es una ciencia abstracta pura que tiene todos sus conocimientos en bloques y que forma toda una especie de edificio gigantesco donde vos tenés a lo mejor como base la teoría de números, tenés por ahí un brazo que es la geometría, otro brazo que es la estadística, otro que el torso que es el análisis matemático, pero en realidad podemos pensar más la matemática no tan estructurada, sino como una ciencia pura, exacta, pero abierta, aunque la metáfora del edificio matemático sigue estando. A lo mejor podemos pensarlo más como una red gigantesca de conocimientos. Los saberes relativos al aprendizaje hace referencia a que, bueno, de esos saberes del edificio matemático, yo tengo que ver cuáles son los saberes que quiero lograr que el alumno aprenda. Y los saberes didácticos es, bueno, yo tengo que saber cómo enseñar, o por lo menos estar en el intento de saber enseñar. Tengo que tener los conocimientos matemáticos ahí, los conocimientos didácticos frescos. Cuando habla de saberes relativos al aprendizaje, bueno, ustedes estudiaron teorías de aprendizaje. Están las teorías de aprendizaje de Piaget, Vygotsky, Ausubel. Hay otros autores más que hablan sobre aprendizaje colaborativo, significativo, construcción del aprendizaje. Esos saberes te permiten generar saberes didácticos propios de la matemática. Y en eso es a lo que nosotros vamos a enfocarnos, los conceptos básicos de la teoría de situaciones didácticas. ¿De qué se trata todo esto? En virtud de la presencia de la teoría de situaciones didácticas de Brousseau, esta es una teoría compleja que requiere como dominio de conocimiento, que como todo dominio de conocimiento requiere de muchos años de estudio y dedicación para ser comprendida. Yo la teoría de situaciones didácticas de Brousseau, por ejemplo, la conozco desde el año 2013, que es cuando cursé la materia didáctica de la matemática, y ahí conocí esta hermosa teoría. Y siguen pasando los años y la sigo estudiando y la sigo comprendiendo y me sigo dando cuenta que esa teoría es cada vez más y más y más y más amplia. Entonces requiere mucho tiempo de estudio, de entenderla. Es una teoría muy hermosa.
Por eso creo que la imagen esta de Homero llorando va por el momento, porque es así como uno se siente cuando empieza a estudiar la teoría de situaciones y se da cuenta que es cada vez más amplia y más amplia y más amplia y más amplia y nunca termina, ¿sí? Por eso compleja. Recontra compleja, ¿sí? Esta es una especie de No Homero había otra más difícil, ¿no? ¿Eh? No. No Mm, había otra más difícil. Sí, sí hay peores, ¿eh? Yo te digo que estoy estudiando algunas que la verdad, ahí sí soy un Homero llorando y a punto de infartar. Bien, la didáctica de la matemática de la escuela francesa surge en los años 70 en base a un grupo de investigadores, no en matemáticas, sino que estaban preocupados por la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Ellos intentaban descubrir e interpretar cuáles son los fenómenos y procesos ligados a la adquisición y la transmisión del conocimiento matemático, o sea, cómo se generaba esa génesis para que el alumno aprenda matemáticas, ¿sí? Bajo la idea de o sea, más que una idea, una convicción epistemológica, y es que la identificación e interpretación de fenómenos y procesos objetos de interés supone el desarrollo de un cuerpo teórico, o sea, muchas veces pasa, y yo lo digo porque a mí también me pasó, cuando yo estudiaba el profesorado, yo decía, ay, ¿para qué estas materias de pedagogía? Qué aburridas estas materias de didáctica, pura teoría, pura teoría, pura teoría, y yo quiero que me digan cómo tengo que ir a enseñar y listo, para que me den recetas, que me digan el cómo y que se dejen de hinchar. Después uno se da cuenta que la teoría es necesaria porque si no todo muere en una mera práctica y se pierde mucha la posibilidad de hacer un análisis de lo que está ocurriendo en ese momento áulico, en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y otra de las convicciones epistemológicas es la que ese cuerpo teórico tiene que ser específico del saber matemático. Si bien la didáctica general y las didácticas específicas se retroalimentan una de otras, es necesario, muy necesario, que la matemática tenga, así como la matemática, las ciencias naturales, lengua y literatura, tengan su propio cuerpo de conocimiento específico de la materia, que por supuesto se va a seguir retroalimentando de la didáctica general, pero necesita tener su propio cuerpo de conocimiento. Esa es la idea a la que llegaron los matemáticos que hicieron a este grupo de investigadores, Brousseau, Vergniaud, Duady, entre otros. Entonces, la que nosotros vamos a estudiar dentro de las diferentes teorías, porque hay teorías antropológicas, teorías de situaciones didácticas, teoría de ingeniería didáctica, las REI y otras más que son complicadas, y esas sí que son complejas. Tomamos una que es la teoría de situaciones didácticas, que básicamente está desarrollada por Brousseau. Lo que busca la teoría de situaciones didácticas es una teoría de enseñanza que busca las condiciones para una génesis artificial de los conocimientos. Es decir, nosotros siempre buscamos, cuando ustedes diseñan su secuencia didáctica para llevar a la residencia, estamos generando una génesis artificial. Nosotros creamos las condiciones, o sea, son condiciones artificiales para lograr que el alumno aprenda. Génesis tiene que ver con comienzo, de que el alumno adquiera conocimientos bajo la hipótesis, ¿sí? Fíjense bien, la hipótesis de que estos no se construyen de manera espontánea. No es que yo le digo, bueno, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y con que yo le diga eso al alumno y el alumno aprendió. Mentira, no aprendió nada, lo sumo va a repetir lo que uno dice. Entonces, acá por ejemplo, en este pequeño párrafo nosotros estamos percibiendo que está lo que nos mencionaba anteriormente, el tema de los saberes de aprendizaje. ¿Quién habla de la construcción de los conocimientos? ¿Qué autor que se dedica a la parte a las teorías de aprendizaje habla de construcción de conocimientos? ¿Alguna se acuerda?
No se peleen por contestar. ¿Quién hablaba de construir el conocimiento? Bueno, es Piaget, chicas. Piaget es el quien habla de la génesis y de la construcción del conocimiento a través de procesos de reeducación cognitiva y de conflictos cognitivos que se generan en las estructuras cognitivas del alumno. La teoría de situaciones didácticas, entonces, es una situación pensada con el objetivo de enseñar y lograr que el alumno aprenda algo. Está compuesto por situaciones adidácticas. Las situaciones adidácticas son aquellas en las que nosotros, como docentes, proponemos una situación problemática, una actividad, un juego a nuestros alumnos y nos apartamos de ese juego o de ese momento. En ese momento es el alumno el problema, el alumno y el juego, nada más. El docente está ahí, pero como una especie de observador, no interviene. Acá es el alumno solo, trabaja con sus pares como mucho, o trabaja solo dentro de un grupo, pero acá no hay intervención del docente. Acá menciono la devolución y la tipología de situaciones, porque vamos a tener un momento de acción, un momento de formulación y un momento de validación. Esto a lo mejor sí ya está más relacionado con la primaria, porque nosotros a lo mejor vamos a estar más en la parte de acción. El alumno va a jugar, el chico va a realizar un juego, una actividad matemática y en lo sumo va a tener una devolución por parte del maestro. Finalizando con algo que yo lo menciono porque forma parte de la teoría de situaciones y se realiza en el nivel inicial, pero de una manera diferente, que es la institucionalización. La institucionalización está ligada directamente a la alfabetización y por eso, como en el nivel inicial no se alfabetiza, no es ese el objetivo. Menciono la institucionalización, que nosotros hacemos como una especie de pseudo institucionalización. Es decir, si yo diseño un juego para que el chico, con el objetivo de que el alumno aprenda a contar, el alumno va a aprender a contar, pero yo nunca voy a decir, esto es contar. Simplemente se institucionalizó ahí en la estructura del alumno, en sus estructuras cognitivas, pero nosotros no vamos a decir nada. Bueno, con eso terminé mi presentación por hoy. Nada, ¿puede compartir al grupo a esa presentación? Sí, pero no quiero. Sí, yo la voy a subir a la plataforma, chicos. Yo voy a subir a la plataforma, ¿sí? En la biblioteca de la plataforma va a estar esa presentación. Ay, voy a parar la grabación.